La niebla cubría el caserío de Peñasaltas como un velo espeso. El viento arrastraba el olor de leña mojada y silencio antiguo. En una casita hecha de piedras sueltas y barro agrietado, Tiberio abrazaba a sus dos hijos, Emilio y Gael, tratando de calentarles el cuerpo con su propio pecho. El fogón llevaba días apagado. La última arepa la habían comido hacía más de 2 amaneceres. «Papá, ¿ya va a salir el sol?», murmuró Gael, con los labios resecos. Tiberio no respondió, solo acarició sus cabecitas y miró la cruz de madera que colgaba torcida sobre la pared. «Dios, si me escuchas, no por mí, hazlo por ellos». Fue una oración muda, nacida desde lo más hondo de la desesperación. Esa misma mañana, Tiberio se puso su ruana desgastada, se calzó las alpargatas rotas y besó la frente de sus hijos. «Voy al pueblo, no me tardo». Emilio, el mayor, lo miró con una fe temblorosa. «¿Vas a traer comida, papá?». Tiberio asintió, aunque su corazón supiera la verdad. No tenía nada, ni dinero, ni favores, ni fuerzas. Bajó por el sendero de barro resbaloso con el estómago vacío y los pies entumecidos. A cada paso, su dignidad se desgarraba un poco más. En el centro del pueblo, las puertas estaban cerradas. Los pocos que lo veían giraban la cara. Pero él no pedía limosna, solo un poco de compasión. Y cuando llegó a la casa más grande, la del poderoso don Hilario, golpeó con los nudillos heridos, esperando, tal vez, un milagro. La puerta de la hacienda se abrió con un chirrido. Don Hilario apareció con su poncho de lana gruesa, un sombrero elegante y una mirada afilada. En la mesa detrás de él había pan, queso fresco, guiso humeante. Tiberio bajó la mirada tragando su orgullo. «Señor, mis hijos no han comido. Le pido por favor, lo que sea». Hubo un silencio helado. Luego don Hilario se rió, seco. «¿Y por qué habría yo de alimentar la miseria ajena?». Caminó hacia el portón y escupió al suelo. «Si tienes hambre, rebusca entre los desperdicios de los marranos. Allí quizás encuentres tu banquete». Y sin más, cerró la puerta. Tiberio sintió que el alma se le rompía, pero pensó en los ojos de Emilio, en el cuerpecito de Gael, y temblando caminó hacia el corral de los cerdos. El olor era insoportable. Restos de tamales podridos, cáscaras fermentadas, huesos sucios. Los animales gruñían entre el barro. Tiberio se agachó, buscando con las manos lo que sus ojos se negaban a aceptar. Encontró una mazorca a medio pudrir, un trozo de arepa endurecida. No lloró, ni maldijo. Solo juntó lo poco que pudo en un costal y regresó, cargando más vergüenza que alimento. Cuando llegó a casa, los niños estaban acurrucados junto a la cruz de madera. «Papá», murmuró Emilio con voz apagada. «Aquí estoy, hijos. Hoy vamos a comer». Encendió el fogón con lo último de leña, hirvió agua con sal y preparó un caldo pobre, pero caliente. Los niños comieron despacio, con los ojos cerrados. Y Tiberio, viéndolos, supo que volvería al chiquero una y otra vez, si eso significaba verlos sonreír. Esa noche Tiberio no durmió. Se quedó sentado junto a la puerta, mirando cómo la niebla subía desde el valle como un suspiro triste. El fuego ya se había apagado. Sus hijos dormían abrazados, envueltos en una manta agujereada. Afuera, el viento silbaba entre los árboles. Fue entonces cuando escuchó un sonido suave, como el roce de un saco sobre la tierra. Abrió la puerta con cuidado y lo vio. Justo frente a su casa, alguien había dejado una bolsa cubierta con tela. Dentro, una empanela, 2 tamales envueltos en hoja y una libra de maíz. Tiberio miró a los lados. No había nadie. El sendero estaba vacío. Se arrodilló sin entender. «¿Quién eres?», murmuró al viento. Nadie respondió, pero por dentro algo había cambiado.
Al día siguiente, Tiberio se levantó antes del alba. Observó a sus hijos dormir en calma, con el rostro menos pálido. Preparó el maíz y sirvió los tamales con manos temblorosas. No dijo palabra. Solo se sentó y comió en silencio junto a ellos, agradeciendo con cada bocado. Esa noche volvió a quedarse despierto. Y otra vez, justo cuando la luna alcanzó su punto más alto, escuchó pasos en la tierra húmeda. Corrió a la ventana, conteniendo la respiración. Una figura cubierta con una ruana clara caminaba con sigilo. Llevaba un saco al hombro, se acercó a la puerta, dejó algo y desapareció entre la neblina. Tiberio salió corriendo, descalzo, con el corazón en llamas. «Espere, por favor, espere. Comenta aquí desde qué país nos estás viendo y tu nombre, para incluirte en nuestras oraciones. Queremos orar contigo y por ti». La figura se detuvo. Todo el bosque quedó en silencio. Solo se oía el susurro del viento entre los cafetales dormidos. Lentamente, aquel hombre se giró. A la luz de la luna, Tiberio vio lo impensable. Era don Hilario, el mismo que lo había humillado, el mismo que lo mandó al chiquero. Pero sus ojos no eran los mismos. Estaban rojos, mojados, llenos de algo que Tiberio no conocía en él: arrepentimiento. «¿Usted?», susurró con incredulidad. Don Hilario bajó la cabeza con la voz quebrada. «Lo sé, no merezco estar aquí, pero Dios me habló, Tiberio». El campesino no respondió, solo apretó los dientes, sintiendo cómo su orgullo luchaba con su fe. Don Hilario se acercó un paso. El saco aún colgaba de su hombro. «Esa misma noche, cuando te eché como un perro, mi hija, mi única hija, se enfermó. Fiebre, delirio, no comía, no despertaba. Su voz temblaba. Y cuando ya no tenía a quien acudir, entré a la capilla. Por primera vez en años, me arrodillé y recé». Tiberio respiró hondo. El viento movía su ruana como una advertencia. Y allí, en el suelo, sentí una voz. No sé si fue Dios o mi conciencia, pero escuché con claridad: «Lo que siembras, cosechas. Si das dolor, recogerás lágrimas, pero si haces el bien vendrá a ti». Tiberio tragó saliva. Por dentro, su corazón se estremecía. Don Hilario bajó el saco y lo colocó con respeto frente a la puerta de la casa. «No vengo a pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quiero hacer lo correcto». Sus manos temblaban. Tiberio lo miró en silencio. Por dentro, el orgullo gritaba. Pero al girarse hacia su casita, vio por la ventana los rostros dormidos de Emilio y Gael. Vio la cruz torcida sobre la pared. Vio su propia oración de aquella mañana. Y entonces sus labios se abrieron. «Espere, entre. Está frío. Al menos tome un poco de caldo». Don Hilario lo miró incrédulo. Luego asintió con una lágrima cayendo. Era la primera vez en muchos años que alguien lo invitaba a pasar sin exigirle nada. El interior de la casa era pobre, pero cálido. La vela encendida iluminaba apenas las paredes de barro. Los niños dormían abrazados bajo la manta remendada. Tiberio sirvió un cuenco de caldo, el último del día, y lo colocó frente a don Hilario. «No es mucho, pero calienta el cuerpo». El hombre tomó el cuenco con ambas manos. El vapor subía como una oración muda. Dio un sorbo y entonces rompió en llanto. «¿Cómo? ¿Puedes ofrecerme esto después de lo que te hice?». Tiberio respondió sin vacilar: «Porque sé lo que es tener hambre, porque mis hijos no se alimentan de odio, y porque si su corazón cambió, entonces también merece un lugar junto al fuego». La vela parpadeaba como si también llorara. Don Hilario dejó el cuenco sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. «Pensé que el dinero me protegía, que era suficiente.
pero cuando vi a mi hija al borde de la muerte, comprendí que no tenía nada. Tiberio se sentó frente a él con la mirada baja. ¿Y ahora, ella está bien?, preguntó en voz baja. Don Hilario asintió, tragando lágrimas. Despertó al día siguiente, sin fiebre, como si nada hubiera pasado. Fue un milagro. Se hizo un silencio sagrado. Tiberio respiró hondo como quien deja caer una piedra del alma. Entonces, haga que ese milagro no se detenga. Don Hilario alzó la mirada. ¿Cómo? Haciendo por otros lo que hizo por mí, pero sin esconderse. El alba comenzaba a pintar el cielo de gris y rosa. Don Hilario se quedó dormido sentado en el banco, cubierto por una manta que Tiberio le ofreció sin palabras. Cuando los niños despertaron, Emilio miró al hombre dormido y preguntó en voz baja: «Papá, ¿quién es?». Tiberio acarició su cabello. «Un hombre que está aprendiendo a escuchar a Dios». Gael se acercó curioso y al ver la bolsa que Hilario había dejado, gritó con alegría: «¡Pan! ¡Pan de verdad!». Tiberio sonrió con los ojos brillando. Partió el pan y sirvió a cada uno. Con cuidado, como quien sirve esperanza. Don Hilario despertó justo a tiempo para verlos comer. «¿Puedo quedarme un rato más?», preguntó. Tiberio asintió. Porque donde hay humildad, siempre hay lugar para quedarse. Don Hilario pidió permiso para ayudar a preparar la comida. Tiberio dudó, pero asintió. Juntos cortaron algunas papas, calentaron la aguapanela y partieron el pan en silencio. «¿Usted ha cocinado alguna vez?», preguntó Emilio curioso. Don Hilario sonrió con humildad. «No, pero quiero aprender». Gael le alcanzó una cuchara de palo, como un gesto de aceptación. La casita, antes tan callada, se llenaba de una nueva energía. No era riqueza, era algo más profundo, era presencia. Cuando sirvieron los platos, Tiberio los miró con ternura. «Hoy comemos como familia». Y en ese instante, el hombre más rico del pueblo sintió que por fin había encontrado algo que su dinero nunca le había dado: pertenencia. Después del desayuno, don Hilario se puso de pie y habló con voz firme: «Tiberio, quiero hacer algo por ustedes, no para pagar nada, sino para sembrar algo nuevo». El campesino lo observó en silencio. «Quiero que trabajes conmigo. Tengo tierras, muchas, pero no tengo a nadie que las cuide con amor». Tiberio frunció el ceño. «¿Trabajo? ¿No es limosna?». Don Hilario negó con fuerza. «No, es dignidad. Quiero darte herramientas, semillas y libertad para sembrar tu futuro». Emilio se acercó y tomó la mano de su padre. «Papá, vamos a poder comer todos los días». Tiberio cerró los ojos un momento, luego miró a don Hilario con decisión. «Sí, acepto, pero solo si sembramos juntos». Los días siguientes marcaron un nuevo comienzo. Cada mañana, Tiberio caminaba con Emilio y Gael hasta las tierras altas de don Hilario. El terreno estaba descuidado, con surcos secos y maleza por doquier, pero Tiberio, con la mirada firme, tomó la azada y comenzó a trabajar. Gael corría entre las hileras recogiendo piedras, mientras Emilio ayudaba a cargar agua. Don Hilario, en lugar de quedarse mirando desde lejos, se arremangó la camisa y metió las manos en la tierra. «Nunca pensé que el barro pudiera enseñar tanto», murmuró un día. Tiberio solo sonrió. Era testigo de un milagro silencioso, un corazón endurecido, ablandándose con cada semilla. Pasaron semanas y la tierra comenzó a responder. Las primeras hojas verdes asomaban entre la sequía antigua. «Papá, están creciendo», gritaba Emilio con los ojos brillando. Cada brote era una promesa, cada raíz un símbolo de redención. Don Hilario trajo un burro cargado con herramientas nuevas y un saco de fertilizante. «Lo prometido es deuda», dijo entregándoselo a Tiberio.
El campesino, con las manos sucias y el alma agradecida, lo abrazó por primera vez. Gracias, no solo por esto, sino por volver. Esa noche, en la casita de piedra, Tiberio encendió una vela frente a la cruz de madera. Señor, no pedí riquezas, pero me diste hermanos, y eso vale más que el oro. Una tarde, mientras Tiberio removía la tierra, junto a Emilio, don Hilario se quedó observando a Gael jugar con una rama en forma de cruz. El niño la alzaba como si bendijera los cultivos. «¿Qué haces, Gael?», preguntó con curiosidad. «Estoy cuidando la siembra para que crezca con el amor de Dios», respondió serio, como si fuera el encargado del milagro. Don Hilario sintió un nudo en la garganta. «Este niño tiene una fe más grande que mi hacienda», pensó. Se arrodilló a su lado, clavó los ojos en la cruz de madera y susurró: «Enséñame tú, pequeño, a creer sin condiciones». Aquel día, no solo la tierra florecía, también lo hacía el alma de un hombre. Con el paso de los meses, la tierra árida se transformó en un mosaico de vida. Maíz, papas, yuca, flores silvestres. La gente del pueblo, que antes ignoraba a Tiberio, ahora lo saludaba con respeto. Algunos se ofrecían a intercambiar productos, otros a aprender su modo de cultivo. Una mañana, doña Eulalia, la panadera del pueblo, llegó hasta la casita con un canasto lleno de panes recién horneados. «Dicen que aquí viven los hombres que hacen milagros con sus manos», dijo sonriendo. Tiberio la miró con humildad. «No somos nosotros, señora. Es Dios que no deja que la semilla muera si la fe la riega». Don Hilario, a su lado, asintió con los ojos húmedos, y Gael desde el fondo gritó: «El milagro es que ahora todos nos miran». Esa noche, mientras el fuego crepitaba en el fogón y el aroma del caldo llenaba la casita, don Hilario miró a Tiberio con los ojos brillando por dentro. «Quiero que sepas algo. Nunca imaginé que encontraría una familia aquí». Emilio levantó la vista con una cucharada a medio camino. «¿Usted no tiene familia, señor?». Don Hilario bajó la mirada. «Tenía, pero el orgullo me las quitó». Tiberio no dijo nada, solo sirvió más caldo en su plato. «Entonces, si quiere, esta noche puede quedarse a dormir aquí. No somos ricos, pero hay calor». Gael, desde la esquina, murmuró: «Y tenemos una cruz que cuida a todos». El silencio que vino después fue el más dulce, el de un corazón que empieza a sentirse en casa. Al día siguiente, don Hilario despertó con la luz entrando por las rendijas del techo. El canto de los gallos se mezclaba con las risas de Emilio y Gael en el patio. Salió descalzo, con la ruana prestada aún sobre los hombros. Vio a Tiberio moliendo maíz con calma y a los niños alimentando a unas gallinas nuevas. «¿De dónde salieron esos animales?», preguntó sorprendido. «Un vecino los dejó en la puerta. Dijo que era su forma de agradecer lo que esta familia está sembrando en el pueblo». Don Hilario se apoyó en el marco de la puerta. «Tiberio, ¿usted cree que Dios me perdonó?». El campesino se limpió el sudor de la frente y respondió sin mirar: «Creo que Él ya lo hizo. Ahora falta que se perdone usted mismo». El sol ya estaba alto cuando Tiberio y don Hilario subieron juntos hasta la cima de la colina donde todo había comenzado. Desde allí se veía el valle fértil que antes era solo polvo y piedras. Don Hilario se detuvo, respiró profundo y dijo: «Nunca imaginé que este lugar podría parecer el paraíso». Tiberio se sentó sobre una roca con la cruz de madera entre las manos. «El paraíso no está en la riqueza, don Hilario. Está en la paz que uno siente cuando ya no carga odio». El hacendado se quedó en silencio, mirando el horizonte. Entonces, con voz temblorosa, confesó: «Yo vine aquí buscando perdón y encontré propósito». La brisa movía sus ponchos como banderas de una nueva esperanza. En el pueblo, las
Cosas también comenzaban a cambiar. La gente que antes ignoraba a Tiberio ahora le pedía consejo. Algunos jóvenes se acercaban para aprender a sembrar. Otros llevaban ofrendas a la iglesia después de años alejados. En una de las misas, el padre Bernardo, con la voz quebrada por la emoción, dijo: «El milagro no llegó como un rayo del cielo, llegó como una semilla que alguien regó con fe». Todos sabían a quién se refería. Al final de la celebración, don Hilario se acercó al altar con Emilio y Gael, tomados de la mano, se arrodilló sin miedo al que dirán y levantó la vista al crucifijo. «Gracias, Señor, por no haberme dejado perderme en mí mismo». Ese día, el pueblo entendió que cuando uno cambia por dentro, el mundo también empieza a florecer. Los meses pasaron y la pequeña finca de Tiberio se convirtió en un modelo para los demás campesinos. Cada cosecha era compartida con quienes más lo necesitaban. Emilio y Gael crecían entre libros, surcos y oraciones, sabiendo que su hogar había sido construido sobre la fe y la humildad. Una tarde, don Hilario los llamó a todos bajo un viejo árbol. «Tengo algo que decirles. He decidido entregar estas tierras a ustedes». Tiberio abrió los ojos, sorprendido. «¿Estás seguro?» «Sí, esta tierra ya no me pertenece. Pertenece a quien la hizo florecer con amor». Emilio corrió a abrazarlo. Gael, desde atrás, levantó su cruz de madera como bendiciendo el momento. Y en ese rincón de la montaña, un nuevo pacto nacía. Don Hilario no se fue del todo. Se quedó viviendo en una pequeña casita cerca del campo, ayudando, aprendiendo, sirviendo. «Quiero morir donde mi alma volvió a nacer», decía. Los niños del pueblo lo buscaban para escuchar historias, y él, con el corazón ya limpio, les hablaba de errores y milagros. Tiberio, por su parte, empezó a enseñar a otros campesinos a sembrar, pero también a orar. La tierra responde al amor, igual que el corazón humano, repetía. La cruz de madera seguía colgada en la pared, testigo de todo. Y cada noche, antes de dormir, Emilio encendía una vela bajo ella y decía: «Gracias, Dios, por haber escuchado el llanto de mi papá», porque a veces el milagro empieza con una oración que nadie más oye. Un día llegaron al pueblo unos periodistas de la capital. Alguien les había contado sobre la transformación de Peñas Altas. Querían conocer a los hombres que hicieron florecer la montaña. Tiberio los recibió con humildad, las manos llenas de tierra y el alma limpia. Don Hilario, con su poncho gris y bastón de madera, se limitó a observar desde un banco. «¿Cuál fue el secreto de este milagro?», preguntó una joven reportera. Tiberio pensó un momento, miró a sus hijos y respondió: «Creer, incluso cuando todo parece perdido, y tener el valor de perdonar». En sus ojos no había orgullo, solo verdad. La cámara grababa, pero lo que más conmovía era el silencio entre una frase y otra. El reportaje se viralizó. Gente de otros pueblos comenzó a visitar Peñas Altas, no por turismo, sino buscando esperanza. Algunos querían ver los cultivos, otros tocar la cruz de madera. Muchos solo se sentaban en la piedra donde Tiberio y don Hilario hablaban al atardecer. Una mujer de voz suave y ojos cansados dijo un día: «Mi esposo me abandonó, pero al ver esta historia, sentí que Dios aún puede cambiar corazones». Tiberio la abrazó como si ya la conociera. Dios no abandona a nadie. A veces solo espera que sembremos fe, aún con las manos vacías. Aquella tarde, con el sol cayendo sobre los campos, dorados, todos entendieron lo que Emilio susurró: «Aquí los milagros caminan descalzos». Al cumplirse un año desde aquel día de humillación en el pueblo, Tiberio preparó una pequeña cena frente a la cruz de madera. Pan de maíz, caldo de yuca y velas encendidas.
Don Hilario se sentó a su lado, más delgado, con la barba blanca y los ojos húmedos. «¿Sabes? Yo vine a este lugar creyéndome dueño de todo, y me voy sabiendo que no era dueño ni de mí mismo». Tiberio le puso una mano en el hombro. «Y, aún así, Dios te recibió como a un hijo». Afuera, el viento agitaba las hojas. Adentro, Emilio oraba en voz alta. «Gracias, Señor, porque lo que sembramos con fe, florece con amor». En ese instante, nadie habló más, porque el alma estaba llena. Don Hilario partió al cielo una mañana serena, sentado bajo el árbol donde solía enseñar a los niños. Lo encontraron con una sonrisa y una carta entre las manos. Decía: «Me fui en paz, porque fui perdonado. Me fui feliz, porque aprendí a amar». La gente del pueblo lloró, pero no con tristeza, lloraron con gratitud. Tiberio colocó una cruz de madera simple sobre su tumba, como la que colgaba en casa, y dijo en voz baja: «Dios no olvida a los que regresan con el corazón rendido». Emilio y Gael siguieron sembrando la tierra, enseñando a los hijos del pueblo a confiar. Y cada vez que alguien preguntaba por la historia del milagro de Peñas Altas, Tiberio respondía lo mismo. Todo comenzó cuando un hombre hambriento recogió comida entre los cerdos, y otro, avergonzado, aprendió a compartirla.